lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024. ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder llevar a ustedes una serie de tópicos y enfoques que darán nuestros invitados de hoy con relación a los temas que vamos a colocar sobre la mesa. Sin duda alguna, este atraso y esta nueva iniciativa del Tribunal Supremo Electoral para poder desarrollar el conteo de votos de forma manual es uno de los elementos que está generando, como siempre, la expectativa de los diferentes actores de la vida política partidaria de nuestro país y especialmente de la población para saber realmente varios aspectos que tienen que ver. ¿Por qué falló el proceso de transmisión y el procesamiento de resultados? ¿Por qué razón no se previeron estos problemas con anticipación? ¿Qué hay detrás de todo esto? El día de ayer, por cierto, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral dijeron que no descartaban que podría existir un boicot interno en este proceso de elección de diputados. Eso es lo que se está manejando alrededor de esto. Un elemento más que suma es que los partidos políticos también están mostrando y están considerando pedir la nulidad de los procesos de este proceso de elección, pero en fin, hay tantos elementos de juicio que me gustaría ser abordado desde la perspectiva de nuestros invitados del día de hoy que en su momento se estarán incorporando. Voy a presentarles, sin embargo, a continuación un breve resumen de lo que el día de ayer, sin duda alguna, tuvimos en la primera parte de nuestro programa. Veamos a continuación. En un momento se va a incorporar la directora de Proyección Social del Partido Arena, Ondina Ramos, quien también iba como candidata a diputada en este proceso de elección. En su momento se incorpora. Comencemos un poquito también exhortándole a nuestro público que participe. Ahí están nuestros sistemas de comunicación, nuestras plataformas y por supuesto también nuestro número de WhatsApp para que ustedes participen. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en este momento en el Tribunal Supremo Electoral y cuáles son los elementos que recoges para poder de alguna manera construir tu propia lectura sobre estos comicios, Betty? Comienzo con eso. Bueno, primero quiero aprovechar para felicitar, ¿verdad?, a los miembros de la Junta Receptora de Votos que han hecho un trabajo bastante cansado, más de 24 horas en la Junta Receptora de Votos, con un montón de problemas de carácter tecnológico, pues ellos fueron los que han denunciado en todas las JRB de El Salvador, se vieron problemas en el momento. Bueno, ahí estaba precisamente parte de los enfoques primarios que en su momento nos diera Betty Arana con relación también al tema que este día vamos a abordar y que tiene que ver precisamente con todo este nuevo trabajo que está llevando a cabo el Tribunal Supremo Electoral para poder dar respuesta lo más inmediatamente posible tras el establecimiento de 51 mesas de escrutinio que debieron ser y ya están instaladas desde luego, ¿verdad?, por parte del Tribunal Supremo Electoral. Me acompaña el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, experto en temas electorales. Gracias por acompañarme. Bienvenido, Eugenio. Muchas gracias, Ernesto, y un saludo a quienes siguen este importante programa que aporta muchísimo a la información de nuestra gente. Bueno, la implementación del programa para la transmisión, procesamiento y divulgación de resultados de las elecciones, que obviamente ha dicho y se ha manifestado después de todos estos problemas que ha pasado, que estuvo a cargo del personal interno del Tribunal Supremo Electoral y el Plan General de Elecciones previo 16 meses también para su ejecución. Es decir, se supone que ya estaba todo fríamente calculado, como dice aquella frase humorística. ¿Cuál es la lectura que tú puedes darle desde el punto de vista de la experiencia en el ejercicio mismo que se ha tenido al frente de esta institución? Sí, como no, Ernesto. Yo creo que en la parte de planeación no encuentro problemas. El tribunal tiene 3 instrumentos que son los que permiten rectorear el sistema y proceso electoral. Por un lado, el Plan General de Elecciones, que resume
312 actividades que son las que permiten saber en cada momento qué es lo que corresponde hacer. Luego está uno es el calendario electoral, el segundo es el Plagel, que resume 24 programas, y esos programas son los que permiten el de transmisión de resultados o el de divulgación de resultados. Son programas específicos que tienen no solo un sustento de un programa informático que permite facilitar el traslado de datos, sino también, y lo más importante, tiene personal debidamente capacitado, especializado, pues que ha estado en función de la ejecución de esos programas. El tercer instrumento es el presupuesto especial extraordinario. Con esos 3 instrumentos se hace la navegación que permite, o sea, el barco del tribunal navega hacia el puerto de su destino. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Ok, pero antes de eso, con esos 3, digamos, cartas de navegación, como tú bien la identificas, no habría por qué perderse. Ese es el tema. Esa nave tiene 3 cartas de navegación: calendario electoral, plan general de elecciones y presupuesto especial extraordinario. El problema esencial es que ese barco tiene un timón. O sea, tú puedes tener las cartas, tú puedes saber para dónde vas. El problema es que el timón lo cedió el Tribunal Supremo Electoral. O sea, realmente el proceso electoral ya no está siendo controlado desde hace ratos por el colegiado del Tribunal Supremo Electoral. Ha habido demasiada injerencia del Ejecutivo sobre el proceso electoral y de esa manera el timonel, el capitán, dejó de ser el Tribunal Supremo Electoral y buena parte de las funciones que realiza el tribunal las empezó a ejercer el Ejecutivo. Casos concretos. En la ley electoral había un artículo que es una cosa fundamental, artículo 291A. ¿Qué decía el artículo 291A del Código Electoral? No se pueden realizar reformas electorales a menos de un año de la elección. O sea, hay cosas, así como en un hospital se sabe cuándo hay que aplicar un medicamento, cuándo hay que aplicar un procedimiento, en materia electoral, quienes estamos vinculados por años al seguimiento de la materia electoral, sabemos que hay cosas que no se pueden improvisar. Y ese artículo de que no se pueden hacer reformas electorales a menos de un año de la elección está en la mayoría de códigos de países democráticos del mundo. O sea, es elemental, es de cajón el que no se pueden hacer reformas electorales a menos de un año de la elección. Entonces, ¿el tribunal tuvo que ver con eso? No. O sea, el tribunal le impusieron una cantidad de reformas a meses de la elección. ¿Pero qué tiene que ver el Ejecutivo? ¿Aprueba la Asamblea Legislativa o por iniciativa del Ejecutivo? Por iniciativa del Ejecutivo, o sea, por iniciativa. ¿Y cómo el Ejecutivo controla el legislativo, controla el judicial, controla la fiscalía, y los propios magistrados también se han subyugado por miedo a los procesos que les tienen en la Corte Suprema de Justicia por presuntos vínculos partidarios, porque eso es lo que ocurre, Neto. O sea, los magistrados han tenido la espada de Damocles en sus cabezas respecto de que hay sobre la mayoría de ellos procesos en la Corte Suprema de Justicia con los que los han tenido amenazados con destituirlos. Y no solo eso, les impusieron la reforma al Código Penal para si alguno de ellos se oponía a la inscripción de una candidatura, ya sabemos cuál, 15 años de cárcel. Entonces, ese manoseo del Ejecutivo sobre la función electoral son los polvos de aquellos vientos que hoy nos tienen los lodos en que está empantanado el proceso electoral. Te pongo otro caso.
los procedimientos, la logística del voto en el exterior, no lo ha manejado el tribunal, lo ha manejado Cancillería. Y eso es incorrecto. Cancillería debe de apoyar, de respaldar, de facilitar, pero no es eso lo que ha ocurrido. Quien ha manejado el voto desde el exterior ha sido Cancillería, ha sido el Ejecutivo. Por ejemplo, cuando se constituyó, que nunca lo pudieron resolver, formaron una comisión nacional, y eso está en los medios de comunicación, en los periódicos, para conformar el padrón del exterior. ¿Quiénes se juntaron en esa comisión? Cancillería, Migración y el RNPN. ¿Crees tú que invitaron siquiera a que fuera a mirar el Tribunal Electoral? No, no lo invitaron. Entonces, cuando se da el relajo ese de que hubo gente que no pudo votar en el exterior, que qué barbaridad, que si Indra es la responsable, que si el tribunal... No, señores, el responsable es el Ejecutivo, porque dificultó con las medidas que tomó. Por ejemplo, esa medida que no fue del tribunal, fue una medida del Ejecutivo, que en el exterior se votara con DUI vigente, con DUI con dirección del exterior, con DUI con dirección del interior, con DUI vencido, con pasaportes vigentes, con pasaportes vencidos. Ese arroz con mango que no depende del tribunal, sino del Ejecutivo que diseñó la ley, que le impuso al tribunal, eso formó el relajo en los centros de votación. ¿Por qué? Al no haber padrón para el voto del exterior, no se sabía cuántos electores iban a llegar a cada una de las locaciones que montó la empresa. Y por esa razón se quedaron muchos fuera, porque al final no se calculó el tiempo para poder darle ese derecho a la población. No solo eso, no fue el problema del tiempo, sino que, por ejemplo, tú alquilabas el gimnasio de Metrocentro, gimnasio de Metrocentro. Bueno, en ese gimnasio, ¿cuántas máquinas se van a montar para que vote la gente? ¿Cuánta gente llegará a votar? No se sabía nada. No se sabía porque no había padrón, pero además, tú alquilaste el gimnasio de Metrocentro. Bueno, pero llegó una hora en que Metrocentro cierra y su problema no es si alquilaste o no alquilaste el gimnasio. Si o sea, el acuerdo que llegaste es hasta qué horas cerraba. Sí, pero el centro comercial cierra. O sea, hay una serie de falencias. Y más en Estados Unidos, yo lo he dicho en varios análisis, que en Estados Unidos los efectos contractuales se respetan. Ahí, si a tales horas se dice, tales horas. Y ese es el tema. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Tuvo que ver el tribunal con todas esas cosas? No. Voy a hacerte la pregunta, porque estaba esperando que me dieras la oportunidad para entender y comprender y avanzar en ese análisis primario que me estás dando, Eugenio. Ok, tu tesis es que el Ejecutivo es el que ha hecho... Cooptó la función electoral. Y entonces la pregunta que cualquiera se está haciendo en este momento, y te la voy a hacer yo, y entonces ¿para qué están los magistrados? Ese es el punto. Yo ya hace meses, y en tu programa y en otros programas, señalé, tenemos un tribunal que no se empoderó oportunamente de lo que establece el artículo 208 de la Constitución, que señala que el tribunal es la máxima instancia en materia electoral. O sea, no hay nadie más, no debe de haber nadie más por encima del Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que en realidad el tribunal se dejó arrebatar la función electoral, el Ejecutivo invadió esa función electoral y el tribunal, como yo lo he señalado, no ve, no oye y no habla. Por ejemplo, yo le señalé cuando no eran parte ellos de la Comisión Nacional que conformaba el padrón exterior, yo le señalé, hablen, protesten, digan públicamente las cosas. O sea, si ustedes son funcionarios, no pueden guardar silencio. Yo tengo comunicación con los 5. Entonces nos vemos en eventos internacionales, nos vemos en diferentes espacios, compartimos y se lo señalamos. ¿Y qué te dicen ellos, Eugenio?
No, ellos obviamente no iban a dar intimidades de los problemas que enfrentan. Por ejemplo, señalo otra cosa, por presiones del Ejecutivo, el tribunal reestructuró toda la dirección de informática del Tribunal Supremo Electoral, el área de informática. Quitaron gente que tenía 30 años de hacer elecciones desde el tribunal, han metido gente nueva por presión del Ejecutivo que no saben cómo se hacen elecciones. O sea, luego, por ejemplo, hubo decisiones que me parecen no muy acertadas. Por ejemplo, la tecnología que se ha utilizado esta vez en las mesas es obsoleta. Ya se utilizó en varias elecciones. Hoy la tecnología tiene que estarse renovando constantemente. Esos escáneres, y están las evidencias, y me escuchan quienes estuvieron en las mesas, en los centros de transmisión, eran escáneres lentos. No daban el ancho para poder transmitir la información que se tenía, donde se tenía información. Hubo fallas, por ejemplo, de control de calidad. ¿Cómo se puede explicar que en paquetes electorales la división de logística tiene que asegurar que vayan las actas de cierre? El acta de cierre, Ernesto, no es cualquier papel. El acta de cierre es un documento de seguridad que tiene determinado formato, tiene código QR, tiene barras de seguridad, tiene un número específico, es papel de seguridad, es papel químico para que sea irreemplazable. Y hubo muchas juntas de receptoras a las que no llegó el acta de cierre. ¿Qué pasó ahí? Sencillo, control de calidad. Ok, ese es un buen elemento que me da la pauta también para seguir un poco adentrándonos y conocer desde tu experiencia lo que realmente ha pasado, está pasando y qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Es hora de buscar culpables en términos de esos elementos de control de calidad, porque a la hora de preguntárseles qué pasó con esos aspectos puntuales que tú mencionabas, decían varios magistrados, los errores son humanos, ¿verdad? Todos cometemos errores. Habría que investigar qué intenciones habría. De hecho, por cierto, hablan muchos de que no descartan un boicot interno en este tema de las elecciones. Tengo acá una información que consignan los medios donde no descarta que los problemas ocurridos al cierre de los centros de votación hayan sido provocados intencionalmente. Así lo dijo la presidenta del tribunal y según un audio en una reunión sostenida con representantes de partidos que fue precisamente revelada por medios de prensa. ¿Qué piensas tú? No sé si has tenido la oportunidad de escuchar ese audio. Sí, cómo no. Y toda la información que está saliendo le da. Me imagino que la estás estudiando y la estás recopilando. ¿Qué piensas de ese aspecto puntual? ¿Boicot? En primer lugar, hay una falla. Volvemos. Es que aquí estamos ante un problema estructural. ¿Cuál es la falla? Esta elección, el tribunal no tuvo, porque el Ejecutivo no lo permitió, una mesa de seguridad. ¿Qué es la mesa de seguridad? Toda elección tiene una mesa de seguridad que es una instancia discreta, no es secreta, es discreta, donde concurre bajo la rectoría del Tribunal Supremo Electoral. Así lo hicimos en otras elecciones. Bajo la rectoría de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral, en esa mesa de seguridad está el fiscal general de la República, el director de la policía, el ministro de la Defensa, el director del aparato de inteligencia del Estado, el director de Protección Civil. ¿Para qué sirve esa mesa de seguridad? Para monitorear las presuntas amenazas ambientales, naturales, de sabotaje, de lo que pueda ocurrir sobre el evento electoral. O sea, el evento electoral solo es comparable con una situación de guerra. ¿Por qué?
Porque un evento electoral es la mayor movilización humana de un país, aparte de un evento de guerra o de una pandemia. O sea, el evento electoral moviliza 250.000 de personas a nivel nacional y por lo tanto exige, hay rigores. El aspecto de seguridad es uno de los programas y ese no aparecía en la planeación que se ejecutó. ¿Por qué no aparecía? Porque esa mesa la monopolizó el Ejecutivo con otras finalidades. Desde esa mesa de seguridad es que se está distribuyendo paquetes de alimentos para atender las necesidades de la población. O sea, se desvirtuó el rol de la mesa de seguridad, que es la que tiene que monitorear, por ejemplo, hay amenaza de un hackeo, bueno, la mesa de seguridad tiene que ver con lo que vamos a hacer. Hay amenaza de que haya protestas públicas que descarrilen el proceso electoral, la mesa de seguridad lo tiene que tomar en cuenta. Entonces faltó hay amenaza de que, por ejemplo, pueda haber atentados como ocurre en otros países sobre candidatos, la mesa de seguridad lo debe de atender, o hay amenazas de sabotaje en alguna etapa del proceso electoral, pero insisto, esa mesa de seguridad nunca existió. Existió, pero fuera del tribunal y sin el rol del tribunal y con otras finalidades que no son las del proceso electoral institucional. Voy a regresar un poquito al tema en la que tú decías que haciendo una evaluación personal del trabajo de los magistrados, ellos en algún momento se vieron cooptados, esa es la palabra, ¿no? Cooptados por el Ejecutivo. Ese es tu planteamiento. El proceso electoral... Dice una pregunta, dice una pregunta que, concatenándola con tu planteamiento, dice, buenos días Ernesto, ¿por qué los magistrados permitieron que los mandaran desde el Ejecutivo? Si tenían miedo, ¿por qué no renunciaron a tu planteamiento? Yo lo dije en tu programa y en otros programas, Ernesto. Si están bajo presión, si creen no sobreponerse y ejercer el mandato del 208 constitucional que les señala como máxima autoridad en materia electoral, renuncien. Yo se los planteé desde hace meses. O sea, si no les permitían ejecutar el rol de ser la máxima autoridad, pongan la renuncia. Es más digno, es correcto. Pero ellos decidieron seguir ese juego. Algunos por miedo, otros por complacencia, pero bueno, hoy tienen la situación que tienen planteada. Ahora, no es momento, ojo, no es momento de que ocurra lo que está ocurriendo, de empezar a buscar cabezas irresponsables. ¿Por qué? Porque la operación no ha terminado, la batalla no ha terminado. ¿En qué sentido? En batalla nadie busca responsables. ¿Y entonces a dónde nos va a llevar todo esto? No, lo que ellos tienen es que centrarse en que el 3 de marzo hay otra elección y se va a elegir consejos municipales y parlamentos centroamericanos, y si no se enfocan en corregir, en ajustar, en volver eficientes los planes para que las cosas no fallen, pueden tener una cosa desastrosa en la elección inmediata o en concluir el escrutinio. Que todavía no lo han terminado. Por eso, entonces, por eso no es momento. Por ejemplo, me parece desafortunado que se empiece, no, aquí la fiscalía es la que no está actuando y debe de actuar. No, es que aquí sospechamos de que quizás aquí adentro no sabe. No es el momento. ¿Sí? Es el momento. ¿No es el momento de buscar culpables entonces? No es. Tú decías que también responsabilidad a la empresa Indra. De hecho, aquí está una pregunta que formula un televidente, una pregunta a tu invitado, Ernesto. ¿Qué responsabilidad va a tener la empresa Indra en esto? Tú hablaste de la empresa Indra. Yo creo que la empresa Indra, en la carta de navegación que tiene, es el contrato que firmó. Es a la luz del contrato que firmó que se van a deducir responsabilidades. ¿Pero qué responsabilidad tiene? ¿Tiene responsabilidad? No tiene, en lo nacional, nada. Por ejemplo, precisamente por eso me llamaba la atención, que tu planteamiento hacía énfasis al voto en el exterior, no en el... Así es, porque en otras elecciones, en 2 elecciones anteriores, Indra colaboró con el tribunal bajo un contrato manejando elementos esenciales del proceso nacional electoral, como fue precisamente transmisión de resultados, data show, y para eso se le contrató y lo hizo muy bien.
En esta oportunidad a Indra la contrataron para ver el tema exclusivo del voto desde el exterior. El sistema nacional, el tribunal tomó una decisión de manejarlo con su propio software. O sea, ese sistema de transmisión de resultados y la tecnología desde las mesas es propio del tribunal y no de ninguna empresa. Por lo tanto, ahí no se le puede pedir ninguna cuenta a empresa alguna, sino que fue el tribunal, y ahí yo insisto, el problema es que el tribunal, por presión del Ejecutivo, y lo voy a mencionar más claro, el Ejecutivo presumía de que la Dirección de Informática tenía personas que tienen 30 años de hacer elecciones que estaban vinculadas a algún partido político. Deciden sacar ese personal, ponen personal nuevo, sin experiencia, y bueno, hoy enfrentan la situación que tienen. Ok, tengo otra pregunta porque tú mencionabas de que la tecnología va cada año cambiando, ¿no? Renovándose. Y la tecnología que se contrató, a pesar de tener un presupuesto que es bastante considerable, no se tenía esa tecnología. La pregunta que nos hace el televidente dice: Ernesto, buen programa, gracias. Si el tribunal tenía un presupuesto altísimo, ¿por qué tenían maquinaria obsoleta como la que tú estabas señalando? Voy a dejarte esa pregunta para seguir respondiéndola cuando regresemos. Pausa, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, experto en temas en la materia, Eugenio Chicas. Había dejado planteada una pregunta para avanzar, porque el tiempo es nuestro enemigo hoy, esta mañana, en la que tenemos muchos temas que abordar. Si había un presupuesto, ¿por qué contar con tecnología obsoleta? Porque en realidad, bueno, esta es la elección que mayor presupuesto había tenido. La elección más cara que habíamos tenido en la historia habían sido 2 elecciones, cada una con $40 millones. Esta elección cuesta $130 millones, o sea, triplicó los costos, pero la mayoría de esos costos, quien los absorbe es el voto desde el exterior, es el problema. O sea, que en realidad me parece que la distribución no fue lo suficientemente justa, acertada, y no se dejó recursos para modernizar la parte nacional. Ok, hago un llamado, esta es una declaración de Manuel Flores que hiciera a los medios. Es tiempo de hablar de fraude como en su momento, pero voy a tomar como referencia esta llamada y se la voy a poner acá en pantalla. Decía un medio: hago un llamado a los demás partidos para que pidamos la nulidad de los votos de las elecciones de diputados. Hay inconsistencia en todo. Ahí está la imagen para que la veamos, y también a la que en su momento el diputado Guillermo Wellman, el magistrado, decía: la población salió a votar, hay que respetar la decisión del pueblo, y estar pidiendo la nulidad es estar dando patadas de ahogado. Hay 2 puntos ahí, puntos y contrapuntos. No sé si ahí está. Esta es la de, sí, pero la anterior, estábamos hablando de Manuel Flores, cuando le estaba, vamos a pedirle, ahí está, ¿verdad? Hago un llamado a los demás partidos para que pidamos la nulidad de los votos. ¿Es correcto esto? No. ¿No? No es correcto. ¿No estás de acuerdo con esa petición de Manuel Flores? No, no estoy de acuerdo por una situación, porque este tema no podemos verlo ideológicamente o de manera politizada, no. ¿El problema cuál es? A la altura de noviembre, yo públicamente le planteé a los partidos políticos que se retiraran de la candidatura presidencial. Y lo escribí en mis columnas del diario El Mundo, lo escribí, y ese artículo estaba elaborado con este título: esta es una batalla de tigre suelto con burro enterrado. Así fue el título. Y no amarrado, enterrado. O sea, no habían... ¿Por qué? Y luego tuve otras columnas donde decían: esta elección no tiene condiciones democráticas porque no hay garantías electorales. No hay garantías electorales, así lo planteé en aquel momento. Entonces, los partidos estaban claros de que no habían garantías electorales. Yo propuse públicamente un paquete de garantías para poder mejorar la elección. Los partidos no asumieron. En ese momento
si no asumieron el paquete de garantía, si no lo pelearon y si además no se retiraron de la elección, ya a estas alturas no hay mucho que reclamar, Ernesto. Sí. O sea, ¿por qué? Porque ellos sabían bajo qué condiciones estaban yendo a la elección, y esta ha sido una elección inequitativa, sin árbitro electoral, desproporcionada en los recursos. ¿Y eso no lo pudieron intuir? En caso de Manuel, que quiera hacer no solo de Manuel, es los partidos como tal, los contendientes a nivel presidencial. Yo les señalé en privado y en público, no hay condiciones democráticas para una elección equilibrada y justa. Okay. No las había. Entonces, ¿está de acuerdo en la respuesta que le da Guillermo Huelma? Veámoslo, donde le dice, es estar dando patadas de ahogado. Ahí está la declaración. Así es, eso estaba planteado. Y tiene razón el cuerpo colegiado. A estas alturas, constitucionalmente, no habría el suficiente tiempo. ¿Cuáles son los tiempos constitucionales? Los tiempos constitucionales son: el 1 de mayo, llueve o truene, tiene que asumir una legislatura y tienen que asumir gobiernos locales. 30 días después, el 1 de junio, tiene que asumir el Ejecutivo. O sea, esos son tiempos constitucionales. Entonces, por lo tanto, a estas alturas eso no se puede modificar. El FMLN, lo escuché en palabras de don Simón Paz, candidato a alcalde por San Salvador Centro, que está analizando participar o no en las próximas elecciones. Bueno, deben de valorarlo, y eso es legítimo para los partidos. Pero ¿por qué valorarlo y no sentar, como tú decís, en la ese es el tema. Pero yo desde noviembre del año pasado se los planteé a los candidatos presidenciales. Por cierto, fue en el contexto del evento que desarrolló el CESTA, donde las diversas candidaturas expusieron sus visiones programáticas en materia ambiental. Ahí le planteé en bilateral. Luego en reuniones se los planteé: miren, hay que pelear un paquete de garantías democráticas para poder enderezar esta elección. Y si no hay garantías, como evidentemente no las hay, yo lo que les sugiero: retiren los candidatos presidenciales de la campaña, renuncien a participar, dejen solo a Bukele en la elección y peleen la batalla legislativa y la municipal. ¿Por qué? Porque además también la batalla presidencial ya tenía el problema de que la candidatura del señor Bukele es inconstitucional. Entonces, yo creo que en ese sentido los partidos perdieron la oportunidad en ese momento. A la altura de noviembre, las organizaciones de la sociedad civil conocen de mi planteamiento. Yo pertenezco a Resistencia Ciudadana. Ahí valoramos ese tema, lo discutimos, se lo planteamos a los partidos, pero no hicieron caso. ¿Por qué? Porque esta es una elección donde no ha habido condiciones democráticas, condiciones de equidad. Fíjense, la deuda política no se las entregaron en tiempo a los partidos. Ha habido desproporción en el control de las campañas publicitarias. El gobierno nunca dejó de inaugurar obras y de poner publicidad. El gobierno entregó paquetes de alimentos de puerta en puerta bajo el lema: aquí le manda el presidente de la República. O sea, ha habido flagrantes violaciones a las reglas electorales que eran suficientes para que los partidos decidieran no participar en la justa presidencial, sí participar en la legislativa y municipal, pero no en la presidencial, porque además no había árbitro electoral. Pero entonces no se puede hablar, cuando tú me dices que no se puede, ¿por qué se habla de fraude en esto? ¿Y es correcto o hubo o no a tu criterio? Bueno, para mí se está calificando como fraudulentas muchas de las irregularidades que hubieron el día domingo de las elecciones, pero no se está poniendo atención en que el fraude en esta elección es y ha habido fraude, y este es estructural. No es la minucia de quien alteró un voto, movió una cosa de un acta. No, esas son cosas ¿O no menudas. es esto el resultado de una muerte anunciada, como en su momento se planteaba de los partidos por temas electorales? Cuando señalo, o sea, estamos ante un fraude estructural. ¿Por qué? Porque estos lodos
son polvos de aquellos vientos que comenzaron con los hechos del 9 de febrero del 2020, con el asalto a la Asamblea Legislativa, siguieron con los hechos del 1 de mayo del 2021, con el asalto a la Sala de lo Constitucional, cooptación del Ejecutivo, cooptación de la Fiscalía General de la República, reforma de las leyes para intimidar al Tribunal Supremo Electoral. O sea, el fraude es estructural. Porque la imposición de la candidatura inconstitucional de Bukele es la madre del cordero del problema fraudulento. Porque de cualquiera, esta elección. si tú te recuerdas, en la naturaleza del ser humano es que, y de situaciones como las que estamos hablando, es que cuando me conviene, pues aquí no ha habido ningún problema, pero como no me conviene el número de resultados, pues también esto entonces no sirve. O sea, eso también podría ser parte de toda esa andamiaje de, digamos, de especulación, de insatisfacción de lo que estamos hablando. Es que yo creo que a los partidos políticos, en los partidos políticos pesó la pérdida de rumbo en el sentido de ver en el escenario electoral una batalla política que debía de tener como sentido no solo el enfoque electoral. No es un problema electoral. Porque yo recuerdo que tú mismo y muchos decían, estos candidatos, estos partidos, todos atacar la imagen del presidente descuidando a la población en su estrategia electoral. O sea, y todos preveían que iba a pasar eso, porque estar cuestionando el tema de la seguridad, que fue el punto neurálgico en todo esto, era risible cuando la población, todo el mundo lo avalaba, ¿no? ¿Te recuerdas? Es correcto, y por eso yo le planteé a los partidos, miren, es necesario pelear, demandar, publicar un paquete de garantías electorales. ¿Cuál era la esencia del paquete de garantías electorales? Las auditorías. Por ejemplo, fuimos a una elección sin auditar al RNPN, al Registro Nacional de Personas Naturales. ¿Por qué? Mira, Ernesto, y a quienes nos siguen, en el exterior, el RNPN, hay muchas denuncias que debe de investigar la Fiscalía General de la República de que se ha entregado miles de DUI con apenas la fotocopia de partida de nacimiento. Hay denuncias sobre eso, fotocopia, no tan siquiera la partida original. Entonces, por ejemplo, el RNPN creció exponencialmente de 350,000 electores del exterior con DUI, con dirección del exterior, de 350,000 de manera mágica a 741,094 electores sin una auditoría. Pero no solo eso. Recuerden ustedes, la gente porque no es su experticia. Hace un par de años el Ejecutivo tomó la decisión de sacar el RNPN de la esfera del Tribunal Supremo Electoral. El RNPN dependía del tribunal, su presupuesto dependía del tribunal, tenía la vigilancia constante del tribunal. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Sacar el RNPN de esa esfera y con una reforma sorpresiva lo pasó al Ministerio de Seguridad. Al Ministerio de Seguridad. Véanse qué cosa más terrible, cuando en todo país democrático la emisión de la identidad, el RNPN, depende o es autónomo o sigue dependiendo de la autoridad electoral que tiene una vigilancia colegiada. Por eso digo, el fraude no estuvo en el día domingo, esos son hechos puntuales. El fraude es estructural, es más cholotón, es más grande, es más estructurado. Ok. Eugenio, en honor al tiempo, a ver, con los partidos políticos y especialmente de donde tú vienes, no desaparece, se queda, pero no tiene ninguna representación, por lo menos hasta ahorita en términos de lo que se proyecta. Hay que esperar el resultado preliminar. Voy a acotar bien esta siendo responsable, pero pareciera ser que no habría mayores sorpresas. Yo creo que en el caso de los partidos, ni Arena ni el Frente no van a desaparecer. Eso nunca ha estado planteado. ¿Por qué?
sencillamente porque el Frente pues ha mantenido una votación con su voto duro, Arena también, y para perder la inscripción jurídica hay que tener menos de 50,000 votos, son 50,000 votos la base y tienen el doble o más del doble de esos votos. Ahora, el problema no es realmente si respiran, no, ese no es el problema. El problema es qué incidencia estratégica en los temas nacionales, con propuestas reales, con propuestas vivas, con propuestas creíbles, van a tener los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque también no demostraron incapacidad de ponerse de acuerdo para gestar una candidatura unificada, una propuesta básica que podía ser elementalmente consensuada en temas de país. En este momento no está planteado constituir un gobierno democrático revolucionario, un gobierno revolucionario, ni uno de amplia participación, no, y eso lo discutimos. El país para lo que da es para un gobierno de salvación nacional, pero los partidos se enliaron en su internamiento electoral creyendo que solos podían ganar la batalla, y ha sido un error de la oposición. O sea, ¿cuánto habrá votado en esta elección? Porque este es un tema que habrá que examinar cuando el tribunal nos dé datos, Ernesto. Para saber realmente qué es lo que Pero todo apunta que no se llegó a la media de la mitad de los electores. Y eso todos lo tenemos que leer. Bukele mismo tiene que poner la barba en remojo, porque si tanta era su popularidad, ¿por qué la mitad de los electores decidieron no ir a votar? Bueno, pero eso hay que esperar realmente el conteo final. Te quiero preguntar, quedándome de nuevo en tu partido. ¿Deberá replantearse tu partido? ¿Qué piensas? ¿Qué horizonte tú logras ver en ello? Hay quienes piensan, y lo voy a decir así de manera muy coloquial, hay quienes piensan que el Chino Flower es el que salvó tu partido. ¿Tú crees que él salvó al FMLN? Es que el Chino Flores ha sido un buen candidato, igual que Joel Sánchez, o igual que a mí me parecía un mejor candidato, Luis Parada. Ha habido buenos candidatos, pero sin fuerza política, sin recursos y además dispersos y atomizados. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene es, en Arena, por ejemplo, Arena ya no es el partido de la oligarquía. El partido de la oligarquía hoy es Nuevas Ideas. El que goza del apoyo de una parte de los grandes grupos económicos del país es Nuevas Ideas. Ya no es Arena, si Arena ha estado en la calle económicamente, porque ya no es el partido de las argollas económicas. ¿Qué futuro le espera si no tiene? Porque por la plata, o sea, gasolina, yo creo que la derecha tendrá que reagruparse, porque hay distintas expresiones de derecha. Pero bien, este es un tema que ellos lo tendrán que discutir. Desde el punto de vista de la izquierda está pasando por una atomización, dispersión, división, donde el FMLN no es la única fuerza de izquierda en este país. Hay más izquierda fuera del FMLN, hay mucha gente de izquierda en universidades, movimientos sociales, ONGs, comunidades, que no quiere saber nada del FMLN. Entonces, ¿para dónde va la izquierda? A un proceso de ubicación de esos grupos de izquierda y a un proceso de encuentro para tratar de construir un nuevo sujeto político. Pero si los nuevos que surgieron, creo que llevan el mismo camino. Estos iban... Ese es el reto. Cuando hablo de un nuevo sujeto político, no me refiero a alguien que necesariamente compita con el FMLN. Yo creo que el FMLN debiera de ser parte de ese nuevo sujeto político. Claro, si esta dirección, que es muy especial, la que tiene el actual FMLN, lo entiende, porque hasta ahorita... Voy a concluir y me quedo, y te confieso, con el sabor a seguir conversando contigo. Voy a invitarte más adelante. Perfecto. Para que ampliemos, porque hay mucho más que hablar. Si no resuelve, ¿a qué le debe de poner atención al tribunal estando a pocos días? ¿A casi un mes menos? Yo creo que el tribunal... Para las otras elecciones. Y si hay garantías para tener
El problema es grave la situación porque en la función electoral uno de los elementos de mayor importancia se llama confianza, y el tribunal ha perdido la confianza de los partidos, del propio gobierno. Ojo, fíjense lo que voy a decir. El gobierno, después de haber suplantado al tribunal, hoy le va a pasar la factura al tribunal y, ojo, los mismos magistrados del tribunal pueden terminar encausados penalmente por el Ejecutivo, después de que el Ejecutivo es el responsable de haber llevado al desastre la función electoral. Hoy le van a pasar la factura a los magistrados, y yo creo que el tema en realidad... ¿Me dices que podrían incurrir, los podrían procesar a los magistrados? Bueno, ya varios lo han estado insinuando desde el punto de vista del Ejecutivo, declaraciones legislativas que hay que ver, las responsabilidades, o sea, yo lo señalo desde ya. Perdón, Así es. Ese escenario, ese cuadro, ¿logra visualizar? Yo eso es lo que logro visualizar. ¿Por qué? Porque aquí a alguien van a poner la cabeza y el Ejecutivo tiene demasiado control institucional como para ser el que ponga la cabeza. Alguien va a tener que responder. Y al final... ¿Y tú crees que van a ser los magistrados? A mi juicio, el responsable es el Ejecutivo, que cooptó la función electoral, que fue el que torció todo el esquema democrático, y al final el Ejecutivo, como han hecho con muchos aliados, le terminará pasando la factura a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ok, me quedo hasta aquí todavía un poco asombrado con ese tu análisis concluyente, ¿no? Vamos a estar a la expectativa de conocer el curso de la situación y cómo concluyen digamos, todo este enrollo en el que se ha metido el Tribunal Supremo Electoral. Gracias por habernos acompañado. Bueno, gracias, Ernesto, gracias. Te agradezco. Cuando regresemos, desde luego, la carrera comienza. El candidato y actual alcalde de Nuevas Ideas por Sonsonate, Rafael Arévalo, estará con nosotros también conociendo y dándonos a conocer sus pormenores de su campaña, de su trabajo al frente de la alcaldía de Sonsonate. Vamos a la pausa y regresamos, 7:23. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a Luis Ernesto Mendoza por mantenernos informados precisamente a esta hora de la mañana, y nosotros continuamos en la lectura, en el análisis pertinente, como siempre, de ofertarles diferentes puntos de vista con relación a los temas que están gravitando en este contexto electoral del país. De hecho, una vez concluido el proceso electoral del domingo, entramos a la etapa de la campaña electoral para elegir alcaldes, 44 municipios que estarán siendo sometidos al escrutinio el próximo mes de marzo. Para hablar del tema, hoy me acompaña acá en los estudios el candidato a alcalde de Sonsonate por el partido Nuevas Ideas y actual alcalde para la reelección, Rafael Arévalo. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto, mucho gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Bueno, un saludo muy especial también para todos nuestros amigos que nos están sintonizando a través de las redes sociales y por supuesto también a través de nuestra plataforma digital. Recuerde, estamos hoy con la tecnología Full HD. Muchísimas gracias. Ya está Sonsonate también reportándose. Rafael, ¿cuál es la expectativa que se tiene de cara a esos comicios? ¿Cuál es el trabajo que antecede y que viene siendo la carta de mejor presentación para los sonsonatecos? Bueno, la verdad es que la expectativa es continuar llevando a Sonsonate por el camino correcto. Ya hemos hecho un trabajo, digamos, fuerte, inicialmente pues a nivel administrativo, porque encontramos, como ya lo hemos hablado antes, un municipio con sus finanzas, digamos, por el suelo, quebrado. Luego pues encontramos mucha corrupción en la alcaldía de Sonsonate. Tuvimos que erradicarla y eso pues nos ha permitido poder instalar un modelo de gobierno que es el que siempre hemos querido, de desarrollo, de obras, y eso es lo que estamos viendo ahora en Sonsonate. Hemos podido avanzar en varias cosas que nos están ayudando a ese desarrollo, por ejemplo, en calles, en temas de iluminación, en programas para los jóvenes, en programas para nuestras mujeres emprendedoras, sonsonatecas,
en el embellecimiento de ciertos espacios públicos, en la recuperación de canchas deportivas, etcétera. Todo esto nos los ha permitido pues el buen manejo de los recursos, la transparencia con la que estamos hoy administrando y erradicando toda aquella corrupción que encontramos después de muchos años en la alcaldía de Sonsonate. ¿Y de qué tipo de corrupción? En términos que me lleva a pensar, bueno, ¿qué tratamiento se le ha dado? Sobre todo porque entendería yo que cualquier hecho delictivo debe ser investigado y procesado, ¿no? Correcto. En el caso de todos estos casos, Ernesto, ya han sido presentados a la Fiscalía porque estamos en la obligación de poner los avisos correspondientes. Bueno, hemos tenido casos de hurtos, por ejemplo, de ex administradores a la alcaldía municipal. En algunos casos, pues, han aceptado y devolvieron el dinero, pero eso no quita un delito, pues, ¿verdad? En otros casos, pues, hemos visto la corrupción en la administración anterior, estamos hablando de la administración anterior, la de Roberto Aquino. Es correcto, ¿verdad? ¿Había todo este tipo de prácticas? Sí, totalmente, incluso alteración en lo que son, pues, el tema catastral, ¿verdad? De tasar a empresas, falsificación de documentación, etcétera. En los mercados, sobre todo, hemos encontrado una diferencia en nuestros análisis de hasta $60,000 mensuales, por ejemplo, que no ingresaban a las arcas de la alcaldía. Y ahora sí, con los mismos clientes, por ejemplo. Entonces, hay una serie de cosas, es un conjunto de acciones internas que se han detectado y que se cuentan con las pruebas y nos tocó denunciarlo. Fue en la primera aproximación de sentarse al frente lo primero que usted encontró. Claro, nos encontramos con una alcaldía que no tenía recursos y en el camino, buscando pues a dónde podían haber posibles fugas, porque teníamos que resolver y teníamos que iniciar a cumplir inmediatamente todo aquello que habíamos prometido a la población. Nos fuimos encontrando con esto y así es como nosotros hemos logrado resolver las finanzas, sanear la alcaldía, ¿Cómo se ha trabajado hoy en día ya con todo esto? ¿Y cuál es la visión que se plantea a partir de esta nueva forma de administración? Son 5 municipios los que entrarían a Sonsonate Centro, ¿verdad? ¿Sí? Es correcto. Son 5. Estamos hablando de Sonzacate, Nahuilingo, San Antonio del Monte, estamos hablando también Santo Domingo de Guzmán y la otra, se me escapa, Sonsonate, ¿no? Sí. Nahuilingo, Santo Domingo de Guzmán, San Antonio del Monte, Sonzacate y Sonsonate. Así es. Esos son los 5 municipios que integran el nuevo municipio. ¿Cómo se visualiza bajo un esquema de administración eficiente, que es lo que la población está buscando, Rafael? Miren, en Sonsonate hemos logrado instalar lo que hoy denominamos un gobierno participativo. Yo creo que todos los salvadoreños lo que siempre hemos querido es que los que nos gobiernan nos escuchen, que tomen en cuenta nuestras peticiones. Entonces, en el tiempo desde que hicimos visitas a los distintos territorios en el 2020, que era previo a la elección del 2021, visitamos la zona rural y las diferentes comunidades nos fueron diciendo temas en común, peticiones en común. Nos dijeron, necesitamos que nos reparen nuestras calles, necesitamos que iluminen nuestras comunidades en la zona rural, necesitamos agua potable, necesitamos algunas oportunidades de empleo, por ejemplo. Entonces fuimos construyendo, ¿verdad?, un plan para la zona rural que fue muy distinto que para la zona urbana. Y cuando llegamos a la alcaldía, a la administración de la alcaldía, trabajamos en eso, ¿verdad? Nos obligó pues a optimizar todos los recursos, a digamos, ir erradicando toda esta corrupción que fuimos encontrando, para luego pues también identificar que la alcaldía no tenía ningún recurso, por ejemplo, de maquinaria para poder resolver esos problemas. Ahorramos esa plata, resolvimos por medio de una
digamos, consolidación de deuda. Todo el endeudamiento que encontramos que tenía pues un financiamiento por $22 millones en ese momento, y se estaba pagando pues una cuota bien alta, pero con eso logramos comprar todo el equipamiento para la alcaldía. Compramos 56 equipos que ya tienen un poco más de un año, todos los días en la zona rural reparando las calles rurales. También logramos ya iluminar 50 kilómetros del área rural, que significa un 90% de la necesidad en las comunidades rurales. Hoy por hoy estamos avanzando. Ya tenemos aquí en el país los sistemas para potabilizar el agua de la zona rural a favor de 10,000 familias. En los próximos... Y estamos hablando para todo, para Sonsonate Centro, es decir, los 5 municipios. En este momento o un estamos gobernando en un municipio. En este momento estamos gobernando Sonsonate cabecera, ¿sí? Y estamos participando para el nuevo municipio. Digo, por la complejidad misma de la ampliación o de la concentración de estos distritos, ahora estos municipios ahora convertidos en distritos. Así es. Que al final lo que va a permitir eso es trabajar 5 veces más de lo que se tenía, ¿no? Bueno, otra cosa que le quería contar, que ya logramos, que la población pues nos lo solicitó en el 2020, es el tema de generar oportunidades de empleo. Desarrollamos también un plan piloto, un plan agrícola, que lo hemos conectado con nuestros mercados, nos ha dado buenos resultados. En un plan piloto de 120 manzanas ya generamos un poco más de 230 empleos. Y luego de esto les instalamos también un sistema de salud que contempla 3 clínicas móviles que andan todo el tiempo en la zona rural, y una clínica municipal que la tenemos en la zona urbana, que brinda servicios totalmente gratuitos en su consulta y también en entrega de medicamentos. Así que en este gobierno participativo, como le digo, escuchamos a la población y nos ponemos a trabajar en función de todas esas peticiones que la población nos hace. Bueno, a mí me parece que vamos a ir de alguna manera puntualizando en algunos aspectos que ven como potencial fuerte de atender en estos 5 municipios. No sin antes también consultarles sobre el proceso electoral que hemos concluido, que hemos llevado a cabo en el país, y cuál es su expectativa de toda la situación que pasa y cómo se somete también a este escrutinio. Voy a hablar de esto cuando regresemos, 7:39. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Rafael Arévalo, actual alcalde de Sonsonate, y que ahora corre como candidato a alcalde por Sonsonate Centro, siempre por el partido Nuevas Ideas, que involucra 5 municipios. Y hacía mención de algunos aspectos puntuales de proyectos que son muy significativos, no sin antes también conocer, Rafael, sus impresiones con respecto a este evento electoral que pasó el pasado fin de semana y que ha dejado consigo una constelación de situaciones bastante difíciles y críticas y de debates por el atraso en el resultado, especialmente de diputados. Bueno, mire, lo que yo puedo percibir es de que ha sido un gane contundente del presidente Bukele. Hemos visto una afluencia de votantes sin precedentes. Pudimos ver las colas de personas que asistieron a ejercer su derecho del voto en el exterior también. Tuve la oportunidad de saludar, o personas que vinieron a saludarme el día de las votaciones, cuando asistí al Instituto Thomas Jefferson, porque ahí me corresponde a mí votar. Personas que se me acercaron diciendo: mire, alcalde, he venido desde Canadá para apoyarlos, he venido desde Italia para apoyarlos. Entonces, esa es la realidad de lo que hemos vivido el fin de semana de las votaciones. Una votación masiva, un pueblo salvadoreño que ya sabe lo que tiene que hacer, dirigirse a las urnas, a marcar una bandera.
he podido percibir, y como lo he venido diciendo en un resumen corto, el pueblo salvadoreño verdaderamente es punta de lanza en lo que son los cambios en la política latinoamericana. Hemos logrado vencer esa política tradicional y poder instalar un gobierno que toda Latinoamérica desea tener en su país. Esa es la realidad, pues. Lo que se ve en los periódicos, comentarios de la oposición, es lógico, pues, ¿verdad? Ellos están ya desapareciendo, el pueblo está logrando que ese tipo de oposición que tiene los ojos, como decimos, puestos en la nuca, inicia a desaparecer. Y entonces nosotros nos concentremos en la construcción del nuevo país que estamos ¿Confía viendo. en el Tribunal Supremo Electoral sometiéndose en consideración de todo lo que está pasando? Mire, digamos que pueden haber retrasos en los resultados, pero hay que decir la verdad. Yo he visto venir a políticos a este set o a otros sets a decir cualquier cosa que se les ocurre, siempre con el fin de confundir a la población. Pero la verdad es que todos los partidos políticos tienen ya los resultados. Ya los tienen, porque lo que la población escuchamos como boca de urna. ¿Qué significa esto? Que en cada mesa de los centros de votación hay un representante del partido. Hay un representante de los partidos que cuando el tribunal dice se cierra el horario de votación a las 5 de la tarde, todos reunidos, representantes de cada partido en las mesas, abren las urnas, se van entregando cada uno la papeleta que fue marcada con su partido, luego hacen un conteo, se firma un acta y todos los partidos están de acuerdo con ese conteo de los votos. ¿Cuál ha sido el retraso? Bueno, el escaneo y poder subir a un sistema el resultado en digital. Sí, la transmisión. Pero ya se tiene el resultado, lo tienen, como le digo, todos los partidos, esas actas, que todos están de acuerdo, lo tiene la Fiscalía y lo tiene todo el mundo. Entonces, ¿no teme que se puede repetir esto para las elecciones de alcaldes? ¿No teme? Mire, la verdad que yo estoy tranquilo porque conozco ese proceso, ¿verdad? De cómo funciona y no hay para dónde, ¿verdad? Hablaban de abrir las urnas, ya las urnas se abren, desde el primer momento se abren, todos los partidos, como repito, tienen esos resultados. Nadie va a felicitar al presidente de la comunidad internacional si no estuvieran seguros de que los resultados son legítimos. Por ejemplo, Almagro de la OEA públicamente ya felicitó los resultados de nuestro país. Estados Unidos también, ¿no? Lo que vemos pues es siempre comentarios de una oposición que es la que ya no queremos en nuestro país. Quería conocer sus impresiones sobre eso. Regresemos al tema de las necesidades que tienen los municipios por los cuales ahora usted corre, con la modalidad de que se integran otros ya en su calidad de distritos, ¿no? Yo siempre me he cuestionado cómo puede administrarse 2, 3, 4, 5 municipios ahora en su calidad de distritos, cuando a veces las necesidades puntuales a las que hemos históricamente acostumbrado a ver en la administración de alcaldes es mucho más compleja para poderla resolverle los problemas a la población. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, en el reto que representa el, digamos, sumar estos distritos, municipios, ahora distritos, para poder darle respuesta de lo que significan las necesidades básicas de la población? Mire, lo primero que hoy hay que tener para, digamos, poder servirle a la población es tener la voluntad. Vocación de servicio. De quererle ayudar a nuestro país. Eso es lo más básico. Cuando se tiene eso, todo se puede hacer, ¿verdad? En Sonsonate lo hemos podido demostrar. Lógicamente falta muchísimo por hacer, pero cuando comparamos los ritmos de desarrollo, son evidentes, ¿verdad? Y no se pueden negar. Solamente lo que hablábamos hace un momento, iluminación, la zona rural lo pidió por 6 generaciones,
nosotros en 1 año y medio logramos iluminar el 90%. Ese es un ejemplo de muchos que podemos exponer hoy. Pero quiero contarle que nosotros, desde que el presidente presentó la iniciativa de la reducción de los municipios, en Sonsonate nos fuimos a reunir, a hablar con los actuales alcaldes de estos municipios que ahora van a integrar el municipio de Sonsonate Centro. Les pedí que firmáramos un convenio de cooperación, que lo podemos hacer las alcaldías, y nosotros ya comenzamos a trabajar, por ejemplo, en beneficios del tren de aseo, en beneficios bacheo, construcción de alguna, por ejemplo, calle muy importante que une la carretera de Acajutla hacia la Ruta de las Flores, que no se hizo por 40 años, ¿Sí? Porque un carril era de un municipio y el otro de otro. Y tenemos otros servicios, por ejemplo, nuestras clínicas móviles ya llegan a los diferentes distritos. Y toda esa parte se subsana con la buena coordinación de partidos, siendo alcaldes del mismo partido. Eso lógicamente facilita. Facilita, ¿no? Facilita porque ya Pero vimos en el pasado que no se ponían de acuerdo, ¿verdad? Entonces va a ser mucho, yo lo veo mucho más fácil para resolver los problemas, porque al unificar los municipios, a veces uno piensa en que son 5 municipios, pero ya son municipios que forman parte, pues, de la misma población. Sí, en son este integrados, caso. porque son Zacate. Bueno, uno, Correcto, si no me dice que de es lo aquí mismo. para allá es... Así si usted es. no me dice aquí son Zacate, yo entiendo que son Sonsonate, ¿no? Claro, entonces hoy, ¿qué es lo que sucede? Que digamos, por decirlo así, en territorios tan pequeños, que no necesitan un gobierno para un territorio tan pequeño, se desperdician recursos, ¿vea? Y hoy lo que viene, pues, es una manera de cómo optimizarlos, por ejemplo, en servicios como el tren de aseo. Por ejemplo, hoy existen 5 planillas, y no quiero decir que digamos, ya no van a existir esos empleos, sino que simplemente camiones, gastos de combustible, ¿Tienen etcétera. garantizado su trabajo? ¿Garantiza el trabajo para ellos, la estabilidad laboral? Claro, si ganara eso, las elecciones. Eso es algo que está garantizado, pero hay gastos alrededor de esos equipos que hoy, pues, son mucho mayores que cuando logremos unificar un solo servicio, por ejemplo. Alcalde, cuando se habla de desarrollo local, que fue, digamos, un concepto estratificado en el pasado en cuanto al desarrollo del municipalismo, era precisamente ofertarle a la población los elementos básicos que necesita: agua, luz, incluso aguas negras, que a veces los municipios no tenían. Pero esto con el tiempo fue cambiando, sobre todo cuando la visión más estratégica para que una población salga adelante es que el rol del gobierno inmediato, que es en este caso el gobierno municipal, debe de ser un facilitador de la inversión, de la actividad productiva y económica de los municipios. ¿Cuál es el enfoque que tiene desde esa perspectiva? Vamos a hablar de eso cuando volvamos. 7:52 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos y vamos a aprovechar estos minutos de conversar con Rafael Arévalo, candidato a alcalde de Sonsonate, actualmente alcalde, también hoy con este nuevo concepto de Sonsonate Centro. Decía, ¿cuál es la apuesta estratégica que se tiene para estos 5 municipios? Ahora que, si bien es cierto, cualquiera podría creer que es desafiante ver cómo integrarlos, pero también puede ser un factor de fortaleza para buscar en cada uno de ellos, digamos, las potencialidades productivas que puede tener. Una población necesita que se le enseñe a pescar y no darle el pescado, como dice la tesis de los grandes gurús de la economía, ¿no? Correcto. Mire, en este caso venimos, pues, en un proceso de desarrollo. Puedo decirles y confirmarles que hemos logrado en 3 años la inversión, digamos, más amplia de nuestro municipio, ¿verdad? En una gestión de 3 años. Nuestro país, digamos, viene saliendo de una era que podemos denominar como la era de la muerte, que venimos desde la guerra. Luego, pues,
las maras, las pandillas. Venimos de un país muy inseguro que nos tenía secuestrados en ese, o nos limitaba hacia el desarrollo. 30 muertes, 33 muertes diarias. Todo mundo, digamos, coartado, ¿verdad?, con su negocio, porque tenía que pagar una renta a un pandillero. Entonces nuestro presidente Bukele hace posible que hoy tengamos un país seguro, que tengamos un ambiente de paz y seguridad. Le está ganando la guerra a las pandillas. Y ahora pues lo que se viene es, y que ya lo estamos viviendo en nuestro país, ya lo estamos viviendo en un corto tiempo. Ya estamos viendo inversionistas extranjeros viniendo al país. Ya estamos viviendo un país que ya sobrepasó el ingreso, digamos, de la remesa a la que estábamos acostumbrados en nuestro país. Ya el turismo lo sobrepasó. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, ¿verdad? El desarrollo del nuevo El Salvador. Y nosotros en Sonsonate hemos ido acompañando todas las iniciativas del presidente y por eso instalamos 18 programas. Entre esos 18 programas está contemplada la recuperación de los espacios públicos para devolvérselos a la población, porque eran espacios tomados por las pandillas. Por ejemplo, en diciembre celebramos la renovación de nuestro parque central, alusivo al Principito. Ahora se convirtió en un espacio familiar, ordenado. Encontramos un parque lleno de ventas en carretón, de señoritas que vendían ahí sus servicios, de personas que llegaban a ingerir bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y no sabemos qué otro tipo de sustancias. Un parque oscuro, por ejemplo. El sábado vamos a tener a la banda El Salvador en Sonsonate, como parte de la agenda cultural del renovado Palacio Cultural que estuvo en abandono muchísimos años. Estamos dándole seguimiento a la construcción de un paseo gastronómico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos preparando, hemos venido preparando a Sonsonate para que Sonsonate sea ya no una ciudad de paso como era antes. Ahora Sonsonate recibe 14 o 13 cruceros todos los años, que significan unos 25,000 o 30,000 turistas que quieren venir a conocer El Salvador, que quieren venir a conocer Sonsonate. Entonces estamos adaptando eso. Lógicamente lo que se viene pues es una apuesta en la inversión, digamos, que se pueda atraer hacia el municipio, y también el desarrollo y digamos oportunidades de empleo por medio del turismo, que ya estamos viendo en nuestro país, que está iniciando. Justo a eso iba, porque con un énfasis o una visión puntualmente estratégica, tiene usted preciosas playas, todo a una inmediatez de los municipios que conforman ahora distritos que conforman Sonsonate. Bueno, Santo Domingo de Guzmán tiene, que es uno de los distritos que conforman el nuevo municipio, tiene la cascada más alta de nuestro país, y tiene un conjunto de cascadas lindísimas que ya estamos diseñando, por ejemplo, ahí las adecuaciones para que cuando llegue el turista se encuentre con condiciones y generar para el polo de desarrollo para que la población pueda por ejemplo tener el Flor, por ejemplo en el Flor, vea que es una playa bellísima, que está a apenas 200 metros para conectarlo con los Cóbanos, a donde podemos salir a ver ballenas, por ejemplo. Más adentro se pueden ver delfines, preciosa playa, tortugas. Tuve la oportunidad de ir a conocerla, etcétera. Entonces, también ahí estamos diseñando las propuestas para poder desarrollar estos espacios como espacios públicos, y que la población pueda contar con estos espacios bien adecuados, con todas sus condiciones, y disfrutar de la riqueza natural que tenemos. La pregunta que siempre, con la cual cierro: ¿por qué votar por Rafael Alemán? Bueno, yo creo que nosotros significamos un cambio de era, ¿verdad? Un cambio de la política tradicional hacia la construcción de un nuevo país.
Sonsonate, por ejemplo, fue la única cabecera departamental que firmó la tregua con las pandillas. Erradicamos eso. Hoy le estamos ganando de la mano del presidente Bukele esa batalla a las pandillas y representamos el futuro, ya no representamos el pasado, y evidentemente podemos comprobar que hemos eliminado la corrupción y estamos trabajando verdaderamente a favor del pueblo sonsonateco. Ok, muchísimas gracias, el tiempo se me fue, vamos a estar a la espera de ver el curso del comportamiento de la campaña. Gracias, Rafael, por haberme acompañado. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias, le agradezco por mi parte. Esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.